Muy buenos días y muchas bendiciones sea el Señor Jesucristo con nosotros en esta mañana. En este día quiero hablar un poco de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristianismo. Y primeramente quisiera ir un poco hacia atrás, ¿verdad? No hay cristiano sin Cristo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de antes, ¿verdad? Antes de Cristo, el único pueblo que tenía salvación era el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? El Señor saca al pueblo de Israel, los saca de Egipto, los lleva a nuevas tierras, les da nuevas leyes, les da nuevos mandamientos, les da nuevas promesas, ¿verdad? Y yo quiero recordarles o dejarles saber que el único pueblo que tenía salvación, que podía ser salvo, que era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío tenía un Mesías, ¿verdad? Que era el que los iba a redimir de sus pecados, el que los iba a sacar o libertar de la esclavitud. Ese Mesías es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces llega Cristo, nace el Señor Jesucristo, Él nace, es Dios mismo encarnado, se hace hombre, no viene como el pueblo judío lo imaginaba, no viene como un rey fuerte, ¿verdad? Un rey de linaje o de descendientes de reyes en los ojos de los judíos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Vino, dice la palabra que él vino sin, sin nada, como quien dice, deseable, ¿verdad? Sin nada deseable. Entonces el pueblo judío no cree que este sea el rey, el libertador, ¿verdad? Que viene a salvarlos. Porque Cristo vino todo lo contrario a lo que ellos tenían en mente, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo viene todo humilde, todo manso, y las leyes de Moisés habla de ojo por ojo, diente por diente, es todo mano duras, cargas pesadas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo viene a cambiar todo eso de alguna forma, ¿verdad? Entonces viene el Señor Jesús y cuando le voy a poner un ejemplo, la mujer adúltera que fue agarrada en el acto mismo, ¿verdad? Que fue María Magdalena, y la traen a Jesucristo y le dice las leyes de Moisés, dice que a tal mujer se le debe de apedrear, ¿verdad? Porque fue encontrada pecando, fue encontrada en el mismo instante en que estaba, en lo que estaba haciendo. Entonces dice él, ¿qué haces tú, verdad? ¿Cómo tú la juzgas? Entonces el Señor Jesucristo, como que está en la tierra, está escribiendo con sus dedos, y lo único que les dice es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ellos, confrontados por su misma conciencia, ¿verdad? Desde el mayor al menor, dice la palabra de Dios, fueron soltando las piedras y se fueron retirando uno por uno, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo mira a su alrededor y mira a la mujer y le dice, como si le ha condenado a alguno, ¿verdad? Entonces ella dijo que ninguno lo condenó. Entonces él dijo: yo tampoco te condeno. Entonces él le dice: vete y no peques más. Entonces lo que yo les quiero dejar, esta es como que mi introducción a lo que yo quiero hablar el día de hoy. Como mencioné anteriormente, el cristiano está aquí hoy en día es por Cristo Jesús. Solo obtenemos salvación solamente por Cristo Jesús. El pueblo de Israel, como dije, era el único pueblo que Dios había llamado a salvación, pero viendo que viene el Mesías, el Mesías prometido hacia ellos, y ellos no le reciben porque no era nada de lo que ellos esperaban, no creía que este fuera el Mesías, porque viene como quien dice
quebrantando las leyes. Incluso ellos le acusaban a Cristo de que tenía demonio, porque las cosas que él decía no tenía sentido para ellos, ¿verdad? No tenía sentido, no era lo que ellos estaban acostumbrados o esperaban. Entonces no creían que este era el Mesías y los rechazan. Entonces dice la palabra de Dios que Dios mismo hace que Cristo venga a otro pueblo, ¿verdad? Que vienen siendo los gentiles, que somos todos esos que no venimos del pueblo judío, somos llamados gentiles. Entonces, dice la palabra, el Señor mismo dijo que provocaría al pueblo de Israel a celos con un pueblo insensato, que viene siendo el pueblo judío. O sea, un pueblo que ni siquiera conocía de Dios, viene ahora a ser añadido, introducido a la salvación por medio de Cristo. Entonces, hoy en día el Evangelio está de cierta forma dividido. Vemos que hay muchas iglesias que proclaman a Cristo como Señor y Salvador, pero que a la misma vez están en sí divididas porque hay leyes de hombre, porque hay reglas humanas, ¿verdad? Que se han puesto en medio de una a la otra, porque pensamos mucho, esto debe de ser así, Dios no puede actuar así, esto no puede ser de Dios porque no es, o sea, porque no cabe en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces es una lástima, es una pena de que el pueblo de Dios esté dividido en sí mismo, que proclamemos todos a Cristo, pero entonces estamos divididos porque no nos parece o no creemos que Dios puede obrar en cierta congregación. Entonces, si nosotros vamos, quiero primeramente empezar con este versículo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿ok? El versículo anterior, todos lo sabemos, que es Juan 3:16, que Dios envió a su único Hijo al mundo, ¿verdad? Para que todo el que crea en él sea salvo. Entonces el 17 dice que él envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Todo el que cree en Cristo será salvo por Cristo. Entonces yo los quiero llevar a Romanos, el libro de Romanos y el libro de Corintios me gusta muchísimo porque habla, el apóstol Pablo nos habla y nos especifica, ¿verdad? Y nos habla de cómo debe de conducirse el pueblo de Dios, ¿verdad? De lo que Dios en realidad anda buscando, ¿verdad? De nosotros, el Señor, la razón por la que el Señor mandó a Cristo Jesús es porque nosotros no podíamos ser salvos queriendo seguir la ley, ¿verdad? 10 mandamientos, y cada uno de esos mandamientos lo teníamos que seguir al pie de la letra. No quiere decir que ya esos 10 mandamientos no tenemos que servirlos, claro que sí. No matarás, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, claro que sí, los tenemos que seguir. Amar al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Todos esos 10 mandamientos tenemos que seguirlo, pero lo que cambia es que es ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros se nos hace hasta fácil seguir esos 10 mandamientos. El que ama no mata, ¿verdad? El que ama honra a su padre y a su madre, ¿verdad? El que ama no va a fornicar, no va a adulterar, y primeramente es el amor hacia Dios que tenemos que tener. Y si amamos a Dios, entonces vamos a seguir esos 10 mandamientos. Entonces, si vamos a Romanos, quiero empezar con Romanos. Quiero empezar con Romanos, primero Romanos 10, del 1 al 5. Romanos 10, del 1 al 5, cuando usted pueda. Voy a leer mucho, otras cosas solamente voy a pasar como por encimita, porque es mucho este tema, hay demasiado de dónde sacar, ¿verdad? Y estaría aquí el día entero, pero cuando usted pueda, yo voy a dar las referencias bíblicas, y cuando usted pueda, usted la busca y la lee, porque es muy importante que el pueblo de Dios se despierte y deje de estar
siguiendo reglas humanas, ¿verdad? Porque aquí está toda la palabra está... la palabra de Dios tiene de todo para todos, para el que miente, para el que adultera, para el que fornica, para el que idolatra, para todo, de todo para todos nosotros, ¿verdad? Entonces dice Romanos 10, voy a leer Romanos 10 del 1 al 5 primeramente, y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿verdad? Esta es la introducción de Pablo en este capítulo, y es dejándole saber el deseo de su corazón por la salvación, ¿verdad? De Israel. Entonces dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo de que el pueblo de Dios, él da testimonio de que sí, tienen celo por las cosas de Dios, quieren, y eso nos pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos celos de las cosas de Dios, especialmente cuando nos convertimos, ¿verdad? Queremos que todo sea rectamente hecho, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo reconoce que sí, que tienen celos por las cosas de Dios, que quieren agradar a Dios, que quieren hacer las cosas correctamente, dice él, pero no conforme a ciencia. Entonces más adelante dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí vemos que nosotros, por querer implantar nuestra justicia, lo que nosotros pensamos que es justo, ¿verdad? Ignoramos la de Dios, ¿verdad? No nos sujetamos a la justicia de Dios, y aquí es donde está... que yo siempre digo y siempre voy a decir que es que el Señor trabaja, dice su palabra, que sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Somos hombres simples con mentes pequeñas, ¿verdad? Entonces nuestras mentes no pueden captar la grandeza de Dios. Dios es demasiado grande, sublime, sabio, ¿verdad? Entonces nosotros nos queremos aferrar a ciertas creencias, nos queremos aferrar a ciertas formas de hacer las cosas y a nuestra propia justicia, que ignoramos las de Dios, hacemos la justicia de Dios hacia un lado. Entonces dice: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, como les dije anteriormente, el pueblo de Israel se le dio leyes, se les dio mandamientos, ordenanzas que tenías que seguir para que ellos fueran salvos. Entonces llega Cristo Jesús y le pone fin a la ley, le pone fin a la ley. Dice: para justicia a todo aquel que cree, que todo el que cree en Cristo Jesús ya no está bajo la ley, que ya no tiene que obedecer la ley. Espero que no me malinterprete esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara, dice para todo el que cree, ¿verdad? En Cristo, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Entonces todo el que sigue la ley está básicamente justificado o condenado por la ley, ¿verdad? Pero llega Cristo y todo cambia, todo ahora es por gracia, ya no es por la ley. No estamos sujetos a la ley si creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces quiero llevarlos a Romanos 14 del 1 al 23. Romanos 14 del 1 al 23. Este sí es un poco larga, pero es necesario leerla, ¿verdad? Los débiles en la fe, ¿ok? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿verdad? Todo el que llega a Cristo es como un bebé, como lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos paso por paso, somos débiles, pensamos que muchas cosas no se deben hacer, ¿verdad? Muchas cosas porque basados en la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había muchas cosas que eran totalmente prohibidas, ¿verdad? Que no podíamos hacer. Entonces llega Cristo y cambia las cosas. Entonces somos débiles en la fe, y más cuando estamos arraigados a las leyes, ¿verdad? Entonces dice: porque uno cree que se ha de comer de todo,
otro que es débil come legumbres. Entonces, si usted es fuerte en la fe, usted, su conciencia le dice todo es permitido, ¿verdad? Porque dice la palabra que de Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Entonces usted que es fuerte dice, yo puedo comer de todo, yo lo bendigo como dice la palabra. Ya cuando le damos gracias al Señor, el mismo Jesucristo dijo, cuando le damos gracias al Señor por los alimentos, ya son santificados, ¿verdad? Entonces usted tiene que creer eso. Si usted no lo cree, entonces usted viene siendo débil en la fe y se aparta de esas cosas, no las va a comer, ¿verdad? Entonces dice que come legumbres, ¿verdad? Porque si usted en su conciencia piensa que el comer cerdo, que el comer sea lo que sea, no se debe comer, entonces usted se va a apartar de todo y por su conciencia, para estar bien en su conciencia y delante de Dios según usted, pues entonces usted se va a apartar de esto y no está mal, porque dice la palabra que usted tiene que tener la fe cuando usted vaya a hacer algo, tenga la fe, la certeza de que sí lo puede hacer, y si usted cree y tiene la fe de que no lo debe hacer, entonces es por la fe, ¿verdad? Entonces dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Okay, muy importante este versículo, es el 14:3, ¿verdad? Dice, el que come no menosprecia al que no come. O sea, yo porque soy fuerte no puedo decir, oh, mira el pobre no come de nada porque el pobre es tan débil que piensa que todo es pecado, que no se puede, no está gozando de nada por su mente, ¿verdad? Por su conciencia. Dice la palabra que no puedo menospreciar al que no come. Si usted no come, pues no coma. Dice la palabra, y el que no come, usted que no come, que piensa que todo es pecado, comer de todo es pecado, dice la palabra, no juzgue al que come, ¿ok? Porque Dios le ha recibido, ¿verdad? A cada uno de los dos, Dios nos ha recibido, ya sea que usted coma o no coma, porque piense que es pecado, porque piense que no es pecado, Dios nos ha recibido a los dos, ¿verdad? Entonces dice, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno porque para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ok, aquí vamos. ¿Tú quién eres para juzgar, para señalar al criado ajeno? O sea, nosotros le pertenecemos, tanto el débil como el fuerte le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Si ya sea que yo tengo mi mente tan cerrada o que la tengo tan abierta, el Señor es el que me va a ayudar y me va a dirigir, ¿verdad? Entonces Él es el que, conforme a su palabra, me juzgará a mí, ¿verdad? Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay personas que piensan que hay días que hay que guardarlos, otros piensan que no, que ya gracias al Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo en su palabra que Él es el Señor aún del sábado, ¿verdad? Él mismo fue... y sanó varias personas el día sábado, ¿verdad? Él recogió espigas juntamente con sus discípulos el día sábado, ¿verdad? Entonces muchos lo condenaban y deciden, no, tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser hijo de Dios, tú tienes demonio porque tú ni siquiera el día sábado guardas. Entonces dice en la palabra del Señor o sea, que estemos plenamente convencidos. Si usted tiene la convicción de que tiene que guardar el sábado, guárdalo. Dice la palabra que si lo va a guardar, guárdelo para el Señor. Si usted piensa que ya no es necesario guardar el sábado porque estamos en Cristo Jesús, esté plenamente convencido que no tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Ahí está. Si usted cree que tiene que guardar el sábado, guárdelo para el Señor. Ahora, yo les voy a decir algo. Esto viene de la tradición judía. Los judíos guardan el sábado, ¿verdad? Y otras denominaciones cristianas también los guardan, ¿verdad? Guardan el sábado.
Pero ahora, si viene del sábado, yo supongo que debe de haber una forma correcta de guardar el sábado, ¿verdad que sí? Y si usted eh, va a guardar el sábado y lo hace porque los judíos lo guardan, los judíos tienen su forma específica de guardar el sábado. Los judíos se trancan de viernes antes de la caída del sol hasta el otro sábado, hasta la caída del sol, ¿verdad? Duran 24 horas al día y no se desconectan de todo lo que es teléfono, televisión, electrónicos, se encierran y si van a salir, ellos no pueden salir. Hay cierta distancia que ellos no caminan. Hay cierta distancia que ellos no caminan. Entonces, si se meten a un elevador, me han contado que ellos no presionan el elevador. Ellos hacen que otra persona les presione por ellos. Entonces usted tiene que tener esto en cuenta. Si usted va a guardar el sábado, me imagino que lo tiene que guardar correctamente. Ahora, esté convencido de que lo tiene que guardar y que es para el Señor que lo está guardando. Si no lo va a guardar, esté convencido de que no lo tiene que guardar y no lo guarde, pero para el Señor. Espero que yo me haya explicado en esto. Entonces dice... más adelante dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Cuál es el problema? Si usted come, coma, pero para el Señor, dele gracias. Gracias, Señor, por esta legumbre. Gracias, Señor, por este puerquito. Sea para el Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Ok? Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? Todos, cada uno de nosotros. Y eso es algo que me ha dado paz. Porque en el principio, más cuando uno se convierte, uno quiere que todo el mundo se convierta y uno quiere que todo el mundo haga las cosas bien para el Señor. Yo lo comprendo. Pero dice la palabra que algún día vamos a estar, el Señor es el que nos va a juzgar conforme a su palabra. Algún día vamos a estar enfrente de Él y Él nos va a decir, hiciste esto, no hiciste aquello y no hiciste aquello. Entonces usted esté tranquilo, usted piensa que el Señor ha hablado a través de usted y ha mandado un mensaje a través de usted, tenga la paz de que usted lo hizo, de que usted lo dio. Ahora, si nadie le escucha, estése tranquilo, porque algún día vamos a estar enfrente del Señor y Él nos va a decir, te mandé este mensaje y no me hiciste caso, porque pensaste que tú estabas bien, no me hiciste caso, ¿verdad? Entonces, tenga la paz de que sí, pero ahora procuremos de que el Señor sí nos está mandando a hablar, porque a veces tenemos tradiciones o tenemos como esa obstinación, no sé cómo decirle, de que las cosas tienen que ser así y limitamos al Señor y no hacemos la voluntad del Señor porque ni siquiera preguntamos, no le damos ni siquiera la cabida al Señor. Les voy a hacer una anécdota. El domingo pasado fue un predicador invitado, y él dio un testimonio de un pastor que tenía una congregación de 5,000 miembros, ¿verdad? Y este pastor decía, no sé, a lo mejor ya sentía como que Dios le estaba hablando, estaba inquietándolo, no sé qué era. La cuestión es que él sintió que necesitaba que Dios le hablara, que lo dirigiera. Este hombre se metió en ayuno y oración, se encerró y le dijo al Señor, háblame. Y el Señor, por su gracia y su misericordia, le habló. Y le dijo, tu congregación tan grande solamente tiene 2 salvos y tú no eres uno de ellos. Usted se puede imaginar el shock de ese hombre, que de 5,000 miembros
solamente 2 fueran salvos y él no fuera uno de ellos. Mis señores, el Evangelio no es un juego, no es un juego. Nosotros tenemos que estar a cuenta, pero no es con nuestra sabiduría ni lo que nosotros pensamos que está bien y que está mal. Tenemos que buscar la dirección del Señor y no debemos de querer imponer cosas. Pregúntele a Dios, ¿es esto correcto? No está bien. Cuestiones de que si nos peleamos, que si el pantalón y que la falda. Mis hermanos, en serio, si vamos a la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron, Él no le puso un pantalón a Adán y una falda a Eva, que fue lo que Él me ministró a mí, porque yo estaba, porque escuché un testimonio de una supuesta mujer que fue al infierno y que vio mujeres con pantalones en el infierno, y yo turbada le dije, Dios mío, revélame esto, yo lo dejo si lo tengo que dejar, háblame. Y yo llorando, el Señor me dijo, ¿qué le puse yo a Adán y a Eva cuando pecaron? Y yo le dije, Señor, una túnica. Y Él me dijo, sí, una túnica. Yo no le puse un pantalón a Adán y no le puse una falda a Eva. ¿Ok? Esas son cosas, siento al Señor, esas son cosas que nosotros humanamente, si vamos a ver, todos estamos pecando entonces, porque el Señor lo que le puso fue una túnica. Entonces todos deberíamos de andar en una túnica hoy en día. El pantalón y la falda vino por cuestión de moda, no fue porque el Señor lo ordenó así. Dice la palabra que el hombre no se ponga ropa de mujer y la mujer no se ponga ropa de hombre, porque hoy en día hay ropa de hombre que fue diseñada y hecha para hombre, y hay ropa de mujer que fue hecha y diseñada para la mujer. ¿Ok? Por eso dice la palabra, no se ponga, y porque en los tiempos de antes hacían unos rituales, hacían cultos, los romanos si no me equivoco, y en ese culto se intercambiaban las ropas. El hombre se ponía la túnica de la mujer y la mujer la túnica de hombre para que hacer como un acto sexual, para hacer un acto sexual. Y de esto fue que vino ese versículo, pero no es porque el Señor le puso un pantalón a Adán y una falda a Eva. Mi hermano, otra vez el sábado, si usted lo quiere guardar, la palabra es clara. La fiesta, dice la palabra que si usted la va que no haga caso de la luna llena, la nueva, si no me equivoco, estoy parafraseando, pero algo así dice la palabra, o de las fiestas. Si usted la va a celebrar, celébrenla para el Señor. Si no la va a celebrar, no la celebre. A Cristo hay que celebrarlo todos los días, ¿verdad? Hubo un día que el Cristo nació según el calendario hebreo. Cristo nació el 7º mes, que para nosotros vendría siendo septiembre. En septiembre nació Cristo, pero ¿y qué si queremos agarrar este día de Navidad y celebrar a Cristo? Porque algo hay que celebrar, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar a Cristo, vamos a darle la gloria y la honra a Jesucristo, ¿verdad? Que es el Señor nuestro, el que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces si vamos a celebrar algo, hagámoslo para Cristo, pero no esté criticando de que si la Navidad es de Cristo o no, que si es de Cristo o no, vamos a celebrar, celebremos a Cristo en ese día, ¿verdad? Y para eso que celebran la Navidad, la queremos tornar hacia Cristo, ¿verdad? Entonces no es para beber, no es para parrandear, es para celebrar al que nació, ¿verdad? El que vino, el que nació, murió por nosotros y resucitó, y juntamente con Él tenemos vida, el que salva nuestras almas, ¿verdad? Al que borra nuestros pecados y nos da nueva vida. Ese es que tenemos que celebrar. No es para usarlo de excusa y ponernos el mejor vestido y para hacer la mejor cena y emborracharnos hasta lo que amanezca. No, no es para eso. No es para eso. Entonces muchos critican, otras religiones critican de que si se puede celebrar o no. Hay otras religiones que yo sé, me consta, que ni siquiera celebran la Navidad porque tiene que ver con Cristo. Para ellos eso es una abominación. Ellos no quieren nada que ver con Cristo. Entonces hay otros cristianos que dicen que no se debe celebrar, que es abominación. Entonces eso, que son de otras religiones, no la celebran porque no quieren nada que ver con Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Celébrela, si la celebra, que sea para Cristo. Celébrela para el Señor. ¿Ok? Y yo creo que ya estoy terminando. Yo tenía más cosas de qué hablar, pero yo creo que el Señor está dando lo que tiene que decir, ¿verdad? Entonces, Santo de Israel.
dice la palabra, los voy a llevar, ya los voy a dejar hasta aquí, mejor los voy a llevar a Primera de Corintios, perdón, ya los llevé ahí, ¿verdad? Entonces, aquí porque para Cristo esto murió y resucitó, ¿verdad? Dice la palabra, porque comparecemos ante el tribunal de Cristo. Algún día usted y yo vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Si el Señor lo mandó a decir algo, tenga la paz de que usted lo dijo, porque dice la palabra que si Dios nos manda a hablar y nosotros no hablamos, las sangre que se derrama caerá sobre nosotros, ¿verdad? Pero tenga la certeza y la seguridad de que es el Señor que le está mandando a hablar, ¿verdad? Entonces dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que me ha dado paz a mí. Esto es lo que me ha dado paz, ¿verdad? Si yo siento hablar y hablo, ¿cuántas veces no me ha pasado que yo le he dicho a personas, Cristo te ama, porque lo he sentido de parte del Señor, y lo que me toman es por loca? Y eso es lo que me da tristeza porque yo digo, wow, Señor, es un alma que no cree, es un alma que si no se arrepiente se pierde, ¿verdad? Y algún día hasta el mismo diablo va a tener su juicio, hasta el mismo Satanás será echado al lago de fuego juntamente con el infierno. ¿Me entiende? Entonces no se afane. Yo veo gente que quieren como meterle en la cabeza, que quieren endoctrinar a la gente de su doctrina. Deje eso. Aquí no estamos ya para doctrina. Estamos en tiempos finales. En tiempos finales. Lo que debemos es de buscar la dirección del Señor y no llevarnos de ideas de hombre. No, busque la palabra es clara. Lo que pasa con nosotros es que queremos acomodar la palabra de Dios a como nos conviene, a como nos resulta mejor. Eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ok? Dice el 13, dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo creo que esto le pone el sharing al dessert, ¿verdad? Entonces, claramente dice la palabra, nada es inmundo. En el Señor Jesucristo nada es inmundo, pero si usted cree, si lo siente, si está convencido de que lo es, entonces para usted lo es. Entonces usted lo que tiene que hacer es apartarse de lo que usted piensa que es inmundo por cuestión de su conciencia, porque su conciencia lo va a estar acusando. Y si usted piensa que algo es pecado y lo hace, entonces usted está pecado y va a ser condenado, ¿verdad? Según la palabra del Señor. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado,